Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estar estudiando la página 40 del Tratado de Nedarim. Estuvimos empezando ayer con el tema de Bikur Jolim, de la visita a los enfermos. Hoy vamos a ver varios casos de visita a los enfermos. Nos dice así, al final de la página donde nos quedamos ayer, Rav Helbo Halash. Rav Helbo se enfermó. Nafak Ahriz Rav Kahana. Fue y proclamó Rav Kahana en el Bet Midrash. Dijo, oye, Rav Helbo se enfermó, hay que ir a visitarlo. Rav Helbo Baish lo Ika Daka Ate. Y ninguno de los que estaban ahí fue a verlo. Se levantó, ninguno hizo ninguna demanda de ir. Todos estaban estudiando, estamos ocupados, ¿sí? Entonces Amar Leu les dijo Rav Kahana a los sabios que estaban ahí, lo ya Maase, ¿acaso no ocurrió así? Betalmid, Ejad, mi talmideh Rabbi Akiva, Shejalá, ¿acaso no ocurrió así con uno de los alumnos de Rabbi Akiva que se enfermó? Pero Nignesu Jajamim le vaqueró y no fueron los sabios a visitarlo. Benignas Rabbi Akiva le vaqueró y Rabbi Akiva él mismo fue para visitarlo, para que todo el mundo fuese a visitarlo, porque si ya Rabbi Akiva fue, entonces es que nosotros también tenemos que hacerlo. Y entonces, ¿qué? Ubishvil Shekibedu, y por causa de que Rabbi Akiva lo honró con su visita, Berribetzu Lefanav, entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a limpiar y a abrir las ventanas y a acondicionar la casa. Jaya, y por eso vivió. Amarlo le dijo este alumno a Rabbi Akiva, Rabbi, maestro, Heitani, me has hecho vivir. Ahora, después de que ocurrió esto, Yatzar Rabbi Akiva Bedarash, salió Rabbi Akiva y enseñó, Kol mi she'en mebaker jolim, keilu shofech damim. Todo aquel que no visita a los enfermos es como si estuviese derramando sangre. Continúa la Gemara y dice, Kiata, Ravdimi Amar, cuando vino Ravdimi, dijo, Kola mebaker tajolé, gorem lo sheyechie. Josheno mebaker tajolé, gorem lo sheyamut. Todo el que visita a un enfermo provoca que esta persona viva. Y todo el que no visita a un enfermo provoca que la persona muera. Grama. ¿Qué quiere decir que provoca? Y además, si me vas a decir, Kolah me va a querer tajole, todo el que visita al enfermo, me va a que shalab rahamim sheyechie, y que hace tefila y que pide que viva. Y entonces por eso le provoca que viva. Mejor no me va a querer tajole, todo el que no visita al enfermo. Entonces, hace tefilá para que muera. Dice, Sheyamut al Kadata, ¿acaso va a hacer tefilá para que muera? No tiene sentido así. Entonces, ¿cómo hay que explicar? Kol she'en mevaker jole, todo aquel que no visita al enfermo. En mevaker shalab rahamim, no hace tefilá por él. Lo sheyechie, pero sheyamut, ni para que viva ni para que muera. Es decir, que no pide por él para que viva. Entonces, y por causa de eso, el enfermo muere. Raba, ¿qué hacía? Yoma Kerma de Halish, el primer día que se enfermaba. Amar Lejón le decía a todos sus servidores, sus alumnos, Lotigelu leinish, no lo proclaméis que estoy enfermo. Porque que déshelo litra mazale, para que no le cambie la suerte. Es decir, ahora todo el mundo va a decir, Raba está enfermo, Raba está enfermo, Raba está enfermo. Y se va a enfermar más. Amikan, Baila, a partir de ahí, ya que ya pasó el primer día. Amar Lejón le decía a los alumnos, Puku Ahrizu Beshuka, ir y proclamarlo en el mercado que estoy enfermo. Ecol de Saneli Litgeli, porque todo aquel que me odia se va a alegrar con eso. Uchtibi está escrito, Bimpolo y Bejaltismach, con la caída de tu enemigo no te alegres. ¿Por qué? Como continúa el versículo. Ubekashelo al Yageli cuando se tropiece, que no se alegre tu corazón, porque no voy a hacer que lo vea Hashem y le va a parecer mal en sus ojos. Veshiv me alaba y va a invertir su enfado, en lugar de enfadarse sobre la persona, se va a enfadar sobre el que se alegró. Y por eso, decía Raba, perdón, ahora sí, proclamar para que los que me odian se alegren, y como se van a alegrar todos, se me va a ir la enfermedad. Uderrahim li, y aquellos que me quieren, entonces van a pedir, van a hacer tefilá para que me cure. Continúa entonces la cámara y dice, Amar Rab, dijo Rab, todo el que va a visitar al enfermo se libra
del juicio del Geinam. Shenemar, como dice el versículo, Ashre maskil el dal beyom ra'a y en maletehu Hashem. Afortunado es aquel que se preocupa por el enfermo en el día del mal, lo va a salvar Hashem. ¿Cómo explica el versículo? En dal, cuando se refiere a dal, normalmente se dice que un dal es un pobre. Aquí está hablando dal, el ajole, se refiere a un enfermo. Como dice, midele lleva atzeni, de la enfermedad me va a salvar Hashem. Veinami minahadenkra, y también se aprende de este otro versículo, que dice en el libro de Shmuel, hablando de Amnón, si no me equivoco, dice, Madua, ata caja, dal ben melech, ¿por qué tú estás aquí así enfermo, hijo del rey? Baboker en la mañana. Venra, entonces ya vimos que dal es enfermo. Que ra, venra, el Gehinam. Ra se refiere al Gehinam, Shenemar, kol pa'al Hashem le ma'anehu, todo aquello que hizo Hashem para él, vegam rasha le yom ra'a, y también al malvado para el día del mal. Entonces, ¿qué es el día del mal? El día en el que va a estar en el Gehinam. Ahora dice, Veim Biker, continúa la cámara sobre las palabras de Rabbi, dice, y se lo visitó al enfermo. Más Sejaro, ¿cuál es su recompensa? Se sorprende inmediatamente la cámara y dice, Más Sejaro, ¿qué quiere decir que es su recompensa? ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es que de amar aquello que dijo el versículo, Nitzol midina Geinam, es decir, que se va a salvar del juicio del de Geinam. Ya lo dijimos en el versículo. Explica la cámara entonces cuál es la pregunta. Ela, entonces, más Jaroba, hola más de, ¿cuál es su recompensa en este mundo? El que se salva del Geinam es en el Olam Haba, pero en este mundo, ¿cuál es su recompensa? Entonces dice, se aplica el versículo sobre él. Hashem yishmereu v'chayehu ve'ushar ba'aretz ve'al titenehu benefesh oyebav. Es decir, Hashem lo va a cuidar, lo va a hacer vivir y va a ser afortunado en en la tierra y no lo va a dar en manos su vida a su enemigo. Ahora explican cada parte del versículo de la siguiente manera. Hashem yishmerehu, Hashem lo va a cuidar, mi yetzerá, de su mal instinto. Vijayehu lo va a hacer vivir, mina yisurin, es decir, le va a evitar los sufrimientos. Asher ba'aretz, ve'ushar ba'aretz, y va a ser afortunado en la tierra. Sheyukol mitkavdim bo, que todo el mundo se va a honrar con él. Va a decir, ese es mi familiar, este es mi conocido, este, sí, van a querer ligarse a su nombre porque es una persona importante. Valtitenehu benefesh oyebav, y no va a dar su vida a sus enemigos. Sheyizdamnu lo ra'im, es decir, que le va a hacer que tenga buenos amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice así, como quién, como Naamán. Naamán era un militar que fue a ver a Elisha porque tenía lepra. ¿Y Elisha qué le dijo? Le dijo, ve y sumérgete en el río Yardén, hazte vilá y ahí se te va a pasar la lepra. Y Naamán decía, yo que me voy a creer de estas cosas, no me interesa. Y los amigos de Naamán que estaban con él le dijo, mira, estás aquí al lado del Jordán, ¿qué pierdes? Métete en el agua y ya está. Y así es como Naamán se curó. Entonces, gracias al consejo de sus amigos, Naamán se curó. Entonces, ojalá que tengas amigos buenos como Naamán. Nulo, pero no tengas malos amigos, Reim, que Rehobam, como Rehobam. Rehobam era el hijo de Shlomo. Y Rehobam, en su época, se dividió el trono de Israel, el reino de Israel. Shehilku et Malhuto. Que por causa del consejo de sus amigos, se dividió el reino. Es decir, que lo que pasó cuando el rey Shlomo gobernaba sobre Israel, había impuestos fuertes, pero la gente estaba contenta de pagarlos. ¿Por qué? Porque Shlomo fue el mejor rey de todo Israel, que tuvo el pueblo de Israel. ¿Sí? Y se construyó el Bet HaMikdash, y había paz, y había todo aquello que la gente quería. Entonces la gente pagaba impuestos fuertes, Cuando Rehobam subió al trono, la gente vino a decirle, oye, aligéranos los impuestos. Entonces dijo, bueno, me voy a aconsejar. Se aconsejó con los jóvenes le dijeron, pero con los ancianos le dijeron, ¿sabes qué? Bájale los impuestos y después de un tiempo vuelve a subírselos. Y así la gente va a estar contenta. Los amigos, los jóvenes que le dijeron, no, tienes que demostrar quién eres, no te dejes hacer desde un principio.
así que con mano dura. Y eso escuchó el consejo de los jóvenes, y eso provocó que el reino se cindió en dos. Tania se enseñó una verita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Im yomru lecha yeladim baneim uskenim setor. Si te dicen los jóvenes, construye, y los ancianos, destruye, shemar zekenim, ve'al tishmar yeladim. Escucha a los ancianos y no escuches a los jóvenes. ¿Por qué? Shebinyan yeladim, porque la construcción de los jóvenes es la destrucción. Ustirat zekenim, y la destrucción de los ancianos es binyan, es la construcción. Vesiman la davar. Y la prueba de esto, ¿cuál es? Rehoboam ben Shlomo. La historia de Rehoboam ben Shlomo, que escuchó a los jóvenes y al final destruyó. Amar Rav Shisha, ve Rav Idi, el hijo de Rav Idi. Lo lisod inesh ketzira. Que no visite la persona al enfermo. Lo bitlat shae de kadmaita, ni en las 3 primeras horas del día. Velo bitlat shae batraita de yoma, ni en las 3 últimas horas del día. Kieji de lo lisach daate min rajame, para que no se le aparte su pensamiento de hacer tefilá por él. ¿Por qué? Tlata shae kadmaita, las 3 primeras horas del día. Ravja daate, ahí el enfermo se siente mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a ver la persona que viene a visitarlo y dice, si te veo muy bien, ya no hace falta que pida refuerzo por ti. La matraita en las 3 últimas horas del día, Takif Hulsha, ahí pasó todo el día y se vuelve a sentir débil y lo va a ver muy cansado y va a decir a este, aunque le pida refuerzo no sirve para nada. Entonces no lo va a pedir tampoco por él. Entonces que no vaya ni en las 3 primeras horas ni en las 3 últimas. Amar Rabin, Amar Rab, dijo Rabin en nombre de Rab, Menayim Shakadosh Baruj Hu, Zan, Et Ajole. ¿De dónde sabemos que Akadosh Baruj Hu alimenta al enfermo? Shenemar, como dice el versículo, Hashem is'adenu aleres davai. Hashem viene a alimentarlo, lo va a saciar en la cama de su dolor. Ahora, que a pesar de que el enfermo no come no bebe, Kadosh Baruj Hu es el que lo alimenta. Amar Rabin Amar Rab, dijo Rabin en nombre de Rab, Menaim Sheshechina Sheruya Lema'ala Mimitato Shel Jole. De donde sabemos que la presencia divina está sobre la cama del enfermo. Sheneemar Hashem Isadenu al eres de es decir, sobre la cama del dolor. Es decir, que Hashem está por encima de la cama. Tanya Namiaji, así también se enseñó una verita. Anignat le va a querer Jole, la persona que viene a visitar a un enfermo. Lo Yeshev, lo algabe mita, velo algabe sapsal, velo algabe quise, que no se siente ni sobre la cama, ni sobre un cojín, ni sobre una silla. El mitad atef, sino que se va a envolver, veo lleva algabe carca y se va a sentar en el suelo. Esto cuando el enfermo estaba puesto en el suelo directamente. Y pené, shoshechina sheruya le mala, me mitato, jole, porque la presencia divina está por encima de la cama del enfermo. Como dice el versículo, Hashem isadenu, Hashem nos va a saciar al eres de Bai, sobre la cama donde está el enfermo. Muy bien. Amar Rabin Amar Rab, dijo Rabin en nombre de Rab. Continuamos con las enseñanzas de Rabin en nombre de Rab. Ahora, Mitra Bema'araba, la lluvia en la tierra de Israel. Sahada Raba es el mayor de los testigos. ¿Cuál es el mayor de los testigos de que llovió en la tierra de Israel? Perat, el río Éufrates. ¿Por qué? Porque cuando veían que venía crecido, eso quería decir que en la tierra de Israel había llovido abundantemente. Upligue de Shmuel, y esto está en contradicción con lo que dijo Shmuel. De Amar Shmuel, pues dijo Shmuel, Nahara, me jefe, mitbarej. Es decir, vamos a tener aquí una discusión acerca, o sea, ¿qué es lo que me cambia saber si llovió mucho en la tierra de Israel y el río Éufrates viene crecido? La diferencia está a nivel de la halajá en si yo puedo hacer tevilá o no puedo hacer tevilá en ese río. Es decir, hay una discusión sobre qué agua está permitida para hacer tevilá. El agua de manantial que corre está permitida mientras sea agua de manantial. O, por ejemplo, el mar. A pesar de que está en movimiento, está permitida. Pero si es agua de lluvia, tiene que estar estancada. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve de tal manera que el río trae mucha agua de lluvia? Entonces, es agua de lluvia que está corriendo. Entonces, por eso dicen que en ese río no se puede hacer tevilá.
Y entonces Shmuel discute con esto y dice, no, el río siempre se alimenta en su mayoría de su propia fuente. Entonces Shmuel diría a priori que incluso en el río se puede hacer tevilá aunque haya llovido mucho. Upligue de Shmuel a de Shmuel, pero Shmuel también discute con la opinión de Shmuel. Tamás Shmuel, pues dijo Shmuel, en Hamaim metaharim bezojalin. Es decir, las aguas del río no purifican cuando están corriendo, cuando tienen con ellas aguas corrientes, salvo Prat, el Prat, Beyome Tishri Bilbad, en los días de Tishri únicamente. ¿Por qué? Porque en los días de Tishri ya pasó todo el verano y ya toda el agua de nieve, que también procede de la lluvia, ya se fundió. Y todavía no empezó la temporada de lluvias. Entonces en Tishri se puede uno hacer tevilá en el río. Ah, pero si Shmuel dijo antes que las aguas del río siempre proceden en su mayoría de la fuente de su manantial. Entonces Shmuel está en discusión con Shmuel. Entonces la Gemara trae que incluso el padre de Shmuel opinaba como su hijo Shmuel. Ulfijaj, por lo tanto, Abu de Shmuel, el padre de Shmuel, Abad Lehon Mikvaot Lebenate. ¿Qué hizo? Construyó Mikvaot para sus hijos y sus hijas. Beyome Nisan, en los días de Nisan, es decir, no les permitía ir al río a hacer tevila, sino que lo tenían que hacer en los Mikvaot. ¿Por qué? Porque en Nisan, cuando se deshiela la nieve, crece el río y ese agua que obtiene el río además es agua que es de lluvia. Y como es agua que está corriendo y es de lluvia, no se puede hacer tevila en ella. Pero, ¿qué hacía? Un mavse beyome tishre. ¿Y qué hacía? En los días de Tishri preparaba unas esteras, ¿sí? Para que pudiesen entrar al río y con el barro del suelo del río no hiciese hatitzá. Entonces creemos aquí que en Tishri también, ahí sí que permitía hacer tevilá en el río, al igual que dijo su hijo Shmuel. Hasta aquí llega nuestro daf de hoy. Que tengamos un excelente día. Piscu veimzo.